Hola, muy buenas tardes, días, noches. En este primer episodio, en este primer video, que lleva por título Hablemos de virus, donde yo me tomé la libertad de invitar a gente, a tres grandes estudiantes que además de ser unos excelentes estudiantes, yo los considero también unas excelentes personas. Y pues bueno, voy a pasar a presentarles a cada uno de ellos. El primero es el Chava, mi amigo Salvador del Valle Balbuena. Él actualmente se encuentra trabajando en un proyecto de identificación genética de la mosca parasitaria del higo aquí en Morelos. Y pues bueno, no sé si puedes prender tu cámara, Chava. Hola. Hola, mi nombre es me pueden decir Chava y como lo mencionó mi compañero y amigo Nashi, soy un estudiante de Ingeniería y Biotecnología y me dedico a la identificación genética de la mosca parasitaria del higo, aquí en Morelos. Muchas gracias, Chava. Y bueno, la siguiente persona que tenemos como invitado es Diego Ulises, que él actualmente está trabajando en un modelado matemático de la cinética de crecimiento de un bacteriófago, estos bacteriófagos que son virus que infectan específicamente a bacterias. No sé si quieres decirnos algo, Diego. Hola, hola. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme. Aquí emocionado de estar aquí. Y sí, justo estoy viendo un modelado teórico sobre un bacteriófago que se transmite en Ralstonia, que afecta a una planta en específico y es de interés agrícola. Muchas gracias, Diego. No, pues gracias a ti no, gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo y hacernos un espacio, un pequeño espacio en este canal. Y bueno, ya por último tendríamos al Rulo, a Quijada Ibarra Emanuel, que actualmente él se encuentra trabajando en un proyecto de identificación de interacción de virus con bacterias causantes del acné. No sé si quieres decirnos algo, Rulo. Hola, hola. Pues igual, muchas gracias por invitarnos. Y sí, yo estoy trabajando con un bacteriófago, como mencionaba Diego, que son virus que infectan, ¿no? Bacterias específicas, y estoy viendo cómo este afecta a una bacteria la cual es causante de, pues, ya conocemos el acné, ¿no? Los granitos que nos salen en la cara, que muchas veces no son solo mugre o que no te lavas bien, sino que realmente tienes una infección, pues con el fin de poder utilizarlos en tratamientos faciales y todo eso. Rulo, muchas gracias. No, pues primero que nada, gracias a todos ustedes. Lo repito, el hecho de que ustedes se dan un tiempito para asistir, para entrar aquí a este pequeño video, pues es un gran honor, de verdad, para mí tenerlos aquí. Y bueno, pues antes de entrar un poco más en materia de ciencia, como que me gustaría escucharlos, ¿no? Como de qué piensan acerca de este video, acerca de este proyecto que está llevando a cabo. Y pues bueno, les cedo la palabra, ¿no? A cada uno de ustedes, como quieran ir participando. Claro, Bueno, si quieren empiezo yo. sí, por favor. No, Bueno, pues considero que es muy importante, ¿no? O sea, hacer este video siento que no solamente funciona para pues gente conocedora del tema o enfocada en la biotecnología o en las ciencias biológicas, sino en general, pues a gente que quiere conocer un poco más sobre pues la situación actual, ¿no? Ahorita la palabra virus, el término virus es algo que conocemos todos sabemos por lo menos por encima lo que es un virus, y pues el estudiar esto nos ayudará a entender mucho mejor pues qué es realmente un virus y qué no es un virus, ¿no? muchas gracias, Rulo. Así es, así es. Y sí, justamente como comentaba mi amigo Raúl, pues es a veces la gente, hay tanta desinformación en general
que piensa que un virus en realidad siempre es malo y que es una entidad que simplemente existe para atacar a los humanos, ¿no? Y hacerlos morir. Cuando en realidad, pues, es todo un equilibrio biológico, ¿no? El que existe entre virus y macroorganismos. Igual la idea de nuestro canal, no solamente el podcast, de poder divulgar ciencia a gente que no se dedica a ello, creo que es esencial ahorita para que pues se reduzca esa desinformación y la gente no caiga en ese tipo de información que solamente busca un propósito pues económico o material para que compres algún producto o caigas en alguna estafa. Un ejemplo es lo del dióxido de cloro, ¿no? O que no te vacunes, todo ese tipo de cosas. Y esta parte de la ciencia, la divulgación científica, creo que es esencial, amigo. Creo que es esencial. Y creo que todos, como científicos, deberíamos empezar también a cultivarnos en ese aspecto. Sí, definitivamente. Muchas gracias, Chava. Sí, y como ya bien lo mencionan, hay infinidad de desinformación hoy en día en las redes sociales, ¿no? Como de qué tienen las vacunas, ¿no? Porque pues, él dijo que ya no se va a vacunar porque quién sabe qué tiene, y también, ¿no? Como e incluso llegan a decir, virus lo relacionan con bacterias, ¿no? Pues no, por ahí no va el caso, ¿no? También intentan combatir una gripe por una infección por virus con antibióticos, ¿no? Que pues ya ese es otro problema emergente en donde poco a poco nos vamos quedando sin herramientas para combatir las bacterias por este también uso indiscriminado de estos antibióticos. Diego. Hey, ¿qué pasó? Bueno, sí, también conforme a lo que fueron diciendo todos ustedes, me parece que es muy interesante el hecho de que tu canal se esté dedicando a esto y siento que es un punto clave, ¿no? El poder llevar la información o que podamos brindar la información de una forma no tan técnica, que a veces las palabras técnicas pueden confundir o pueden, ok, no estoy entendiendo nada, ¿no? Entonces, el uso de una simplificación de estas teorías, de esta información, es necesaria para poder divulgar, ¿no? Correctamente y que no solo se quede para un sector de la población, sino para que todos sean capaces de poder entenderlo, ¿no? Desde personas de una edad más temprana hasta personas grandes que se interesen en algún aspecto por esta clase de información o de pequeña revisión acerca de lo que son los virus. Entonces, me parece muy interesante de tu parte que puedas hablar acerca de esto y que tengas el propósito, ¿no? De poder divulgar. Es algo que considero muy importante. Muchas gracias, Diego. Bueno, ya dicho esto, vamos a entrar un poco más en materia, ¿no? De este tema de los virus. Me gustaría tratar de definir cómo es que podríamos nosotros entender qué es un virus, o más bien empezando como qué es un virus. ¿Qué es un virus? Me gustaría que ustedes me comentaran un poco acerca de esto, sobre qué es un virus. Claro, claro, amigo. Pues bueno, a grosso modo, en términos generales, el virus es una entidad no viva y no inerte, conformada por proteínas y material genético con la única intención u objetivo de replicarse. Dado que un virus no tiene un propio mecanismo para sobrevivir, necesita utilizar el mecanismo de otros organismos, como bacterias o incluso células de animales. No sé si los demás quieran comentar algo. Sí, también por ahí involucra las células vegetales, ¿no? Incluso también hay virus que infectan a las plantas. Diego. Sí, justo es lo que iba a comentarles, el hecho de que los virus pueden infectar a células eucariotas, que son pues las plantas, nosotros, ¿no? Somos seres multicelulares, además de que, por ejemplo, los virus que infectan específicamente a bacterias, como puede ser E. coli, que se encuentra en nuestro estómago principalmente, la microbiota de nuestro estómago, pues se les conoce como bacteriófagos, ¿no? Que ya habíamos mencionado anteriormente y pues no sé, si quisiéramos hacer una analogía sobre qué es un virus, podríamos decir, no sé, nosotros tenemos una industria, ¿no? Tenemos aquí una industria. Esta industria pues está
trabajando todo el día. Un virus lo podríamos ver como una persona extraña, ¿no? Una persona que no trabaja ahí, que no debería estar ahí, pero que entra y dice, cámara, cámara, y comienza a agarrar toda la maquinaria y con eso se crea su propia empresa dentro de la otra empresa, de la otra industria. Entonces, es una forma sencilla de verlo, que es un objetivo, ¿no? El único objetivo de usar la maquinaria de la industria para poder generar su propia industria y más, ¿no? Pequeñas industrias, así como una industria de taquitos, ¿no? Podríamos verlo así de esa forma. Muchas gracias, Diego. Compañero. Sí, pues justamente se me hace interesante e importante, ¿no? Lo que dijo Chava, que es importante tener en claro, primero que nada, que es no vivo y no inerte, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos que los virus son, pues, como bacterias o como perros, ¿no? Digo, a lo mejor por las animaciones que hemos visto, que a lo mejor los virus son como pequeños leones, quisiéramos ver así, que buscan comer células, que buscan devorarlas para ellos crecer, pero realmente no, y como mencionaba Chava, realmente son material genético envuelto en proteínas que lo único que busca es subsistir, ¿no? O sea, tal vez tener una oportunidad evolutiva a futuro, pero ellos lo único que están buscando es sobrevivir. Y como decía, ellos no tienen cómo, y como decía Diego, ¿no? Ellos solo ven una oportunidad, ven una empresa, ven una entrada y dicen, mira, voy a entrar aquí, ven que ahí pueden hacer todo lo que ellos quieren y que pues no se puede detener, entonces aprovechan y sacan y sacan y sacan copias y copias y copias. Y es interesante, ¿no? Porque ni siquiera lo hacen realmente pues para molestar, ¿no? Porque algunos pues dicen, no, es que las mendigos virus solo quieren matar, ¿no? Por supuesto que a ellos ni siquiera les importa si va a sobrevivir la célula a la que infectaron o no, ellos lo único que buscan es pues su supervivencia, ¿no? Entonces, si lo pensamos así, tenemos que entender pues que no es que haya maldad en ellos, ni siquiera están vivos, no podemos considerar que algo no vivo es malo, ¿no? Entonces es importante que entendamos eso, primero que nada, que no están vivos y que no son inertes. Eso significa que pues se mueven, ¿no? Que sí hacen algo, pero no es precisamente porque estén vivos. Ok, muchas gracias, Rolo. Pues básicamente, como lo menciona Diego, el virus llega, tenemos nuestra célula, el virus llega y tenemos nuestra célula, ¿qué hace nuestra célula? ¿No? Pues fabrica proteínas esenciales para cumplir ciertas funciones de nuestro organismo, ¿no? Entonces el virus llega, y tiene una maquinaria, como ya lo mencionó Diego, específica que permite fabricar esas proteínas esenciales. Entonces el virus, ¿qué es lo que hace? Llega, infecta y entonces él fabrica sus partecitas, sus propias proteínas para posteriormente pues llega a un punto en el que lisa la célula, ¿no? Entonces esos virus como que son esparcidos al exterior y de ahí ese virus pues infecta a otras células y así se va. Y así se va infectando a muchas otras células, ¿no? Entonces, ¿los virus son seres vivos o no vivos? ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Definitivamente no son seres, dado que la definición de un ser vivo es un organismo que tiene todo un sistema mínimo para mantener sus necesidades y su subsistencia autónoma. Es decir, una bacteria está viva, dado que tiene las enzimas y todos los componentes de sí misma que le permiten absorber nutrientes y energía del medio para subsistir. Un virus carece de estos sistemas y, por tanto, no se considera un organismo vivo. Sin embargo, tampoco se puede considerar un organismo inerte, contiene y está conformado por biomoléculas. Y además, su estructura le permite adoptar procesos muy específicos que le permiten replicarse. Muchas gracias, Chava. Sí, como decía Chava, es interesante, ¿no? Recuerdo que alguna vez el doctor Jesús, obviamente los que no lo conocen, es un doctor muy, muy conocedor, muy inteligente que da clases en nuestra universidad, nos decía que para que un organismo se pueda considerar vivo, debe cumplir con tres funciones. Uno, tener un material genético que pasara a una siguiente generación. Dos,
que puede duplicarse o puede reproducirse para tener descendencia, y 3, que debe tener un metabolismo, o sea, como decía Chava, debe tener la capacidad de consumir los nutrimentos que hay en el ambiente para subsistir. Y pues si somos críticos, como decía, no podemos considerar que un virus está vivo debido a que este solo cumple con uno de los 3 puntos, y es que contiene material genético, ¿no? Pero por lo mismo, no podemos decir que no está como 100% muerto, ¿no? Es como un dilema que hay en la ciencia, ¿no? No están vivos, pero no podemos decir que no es nada vivo, porque está ese material genético, ¿no? Entonces, hay discrepancias, hay científicos que dicen que cualquier material genético con capacidad de evolucionar es un ser vivo, algunos dicen que hasta los plásmidos son seres vivos, pero igual, concuerdo con Salvador, yo considero que si no cumple como con esos 3 puntos básicos, no debe considerarse vivo, aún cuando parecería, ¿no? Que este está vivo. Pero por eso es importante el término que sigue usando Chava, ¿no? Es un objeto no inerte. Entonces, no está vivo, solo es no inerte. Muchas gracias, Chava. Dieguín, ¿algo que nos quieras compartir? No, nada, o sea, es algo muy interesante, ¿no? Porque en esa delgada línea entre vivo y muerto, o vivo y no existente, se encuentra la función, ¿no? La función meta que tiene este virus, y es solamente voy a duplicarme, y es lo único que voy a hacer. Es mi única existencia, es para lo único que existo. Solo existo para generar más copias de mí, morir, generar más copias de mí, morir, generar más copias de mí. Es algo tan tan interesante, ¿no? Ustedes dirían que es algo bastante trivial, pero realmente no lo es, porque si nos damos cuenta en la naturaleza, existen un montón de bacterias, pero a su vez existen demasiados virus que ni siquiera hemos contabilizado, que también están afectando a la mayoría de esta población de bacterias, generando así una relación de supervivencia entre ambos. Y es interesante, ¿no? Porque ustedes dirían, no, pues si un virus tuviera la capacidad de infectar un montón de bacterias y los genera más, en algún punto se deberían extinguir, pero realmente no pasa eso. Genera un equilibrio entre las bacterias que se generan y los virus que las infectan. Es algo muy interesante, ¿no? Como a pesar de no ser virus, este hecho de solo existir para infectar es importante en la naturaleza, y sin duda, tal vez nosotros no sabemos y todavía no tengamos suficientes pruebas ni certezas de cómo se desarrollaron estos virus, pero su importancia en la naturaleza es evidente. Muchas gracias, Diego. Y sí, incluso tal vez ni ni el propio virus sea capaz de, no se imagina como del daño que está causando a todo esto, ¿no? Él pues realmente vive ahí para infectar y es su manera de sobrevivir. Entonces, por ejemplo, el mismo COVID-19 que vemos a veces en animaciones o en dibujos como de que tiene una corona y todo eso, ¿no? Entonces, y la gente espera verlo así y realmente no es así. Esas son simples como analogías de cómo se podría ver en el microscopio. A simple vista no podemos ver un virus ya que es algo muy, muy, muy pequeño y pues ante toda la desinformación que esto nos está afectando, ¿no? Y bueno, me gustaría entrar un poco en tema del COVID, sobre, bueno, ya sabemos que es un virus, ¿no? No es una bacteria en lo absoluto, es un virus, pero ¿cómo se llama este virus que causa la enfermedad del COVID-19? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo es esto? Digo, si bien no vamos a entrar a temas meramente clínicos de síntomas y todo eso, no, pero al menos sí podemos lograr entender cómo es que se da esta infección por este virus. Claro, claro, y es un tema ahorita muy importante de conocer, al menos como tú lo mencionas, desde un espectro pues muy amplio, muy general, y es ¿cuál es la diferencia, no? Entre el SARS-CoV-2, el nombre del virus que causa la COVID-19, la enfermedad de COVID-19, y qué lo hace especial o por qué causó una pandemia, lo que todos quieren saber, ¿no? Y básicamente, bueno, o para empezar,
en el tema, sería importante definir que no todos los virus tienen la capacidad, como lo es la del SARS-CoV-2, de sobrevivir un tiempo en el ambiente. Y esto se debe al tipo de cápside, o bueno, de capa, por decirlo así, de el virus. Pongámoslo de alguna forma. Imaginemos que los virus son bombas de jabón, ¿no? Son burbujas. La mayoría de las burbujas se revientan en el aire, pero el SARS-CoV-2 está hecho de una capa de jabón muy resistente, que le permite pues resistir un tiempo en el aire y por tanto su transmisión aumenta. Este virus, el SARS-CoV-2, pertenece a una familia de virus que se llama coronavirus, donde no solamente está el SARS, sino también como MERS, que es otro tipo de virus, y son característicos por este tipo de capas que parecen una corona. Es por eso que ahí viene el nombre coronavirus. No sé si quieren agregar algo ustedes, chicos. Sí, a mí me gustaría agregar, ¿no? Su nombre de SARS-CoV-2 viene de la enfermedad que causa este virus, que es el síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés, que no me la sé, pero pues básicamente sí, ¿no? La peligrosidad de este virus no recae tanto en los síntomas, sino, como mencionaba Chava, en la capacidad de transmitirse. Y es que es interesante que hasta hace algunos años la gripe común, la influenza estacionaria, era una enfermedad que atacaba a todos. En todos lados del mundo atacaba esta enfermedad, pero pues se manifestaba únicamente como una gripe y en algunos casos pues podía causar, no sé, algunas enfermedades respiratorias, pero muy ligeras. Pero el caso del coronavirus es especial porque la forma de atacar hace que en tu organismo se genere una respuesta aguda bastante grave y es por eso también la denotación de los síntomas, ya que una vez ataca tus pulmones, esto puede generar un colapso ya tanto en tus vías respiratorios como inclusive en tu sistema inmunológico, que no es capaz de poder pelear e inclusive una vez después de pelear puede generar la entrada a otras bacterias que pueden infectarte. Y ese es el principal problema en cuanto a la transmisión del virus y en cómo puede afectar a todos a nivel global y cómo es que ha estado afectando esta enfermedad. Sí, no es como decía Diego, justamente yo me ganó. SARS, según yo, es como Severe Acute Respiratory Syndrome, que es justamente lo que él decía, ¿no? Y sí es interesante porque más allá de esta capacidad rara que tiene el virus, porque no sé si todos hemos visto que dicen como, no, pues tienes que tomar la sana distancia, ¿no? 1,5 metros para no enfermarte. Esto es debido a que, como decía Chava, este virus tiene una cápside, ¿cómo decirlo? Una cápsula que lo cubre completamente, la cual es muy resistente y esto hace que el virus sea muy pesado por sí mismo. Por eso es que en teoría a 1,5 metros tú ya no lo puedes pues obtener, ¿no? Pero es importante saber que esa misma cápside que lo hace tan pesado también lo protege muchísimo. Por eso es un virus que si lo tienes a buena temperatura en tu cuarto o en tu casa, puede durarte ahí varios días, cosa que en un ambiente normal ningún virus duraría. O sea, un virus fuera del organismo no te suele durar más de media hora, pero si tú le toses a un pañuelo o le estornudas un pañuelo y lo dejas ahí en tu cuarto donde está a 25 grados y en la sombrita, ese virus te va a durar muchísimo ahí, ¿no? Y algo que hace especialmente peligroso este virus es que, incluso lo decía la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que no solamente te causa, digamos, los problemas respiratorios como causaría la gripa, ¿no? Sino que esta aprovecha las debilidades que hay en el cuerpo humano, ¿no? Si una persona es diabético, toma por ahí, si la persona sufre de obesidad, entra mucho más sencillo y hace que el sistema inmune ya no reaccione. Por eso es que, por desgracia, México es uno de los países con más muertes a nivel internacional. ¿Por qué? Porque, por desgracia, México es el país con más obesos y con más diabéticos. Entonces, si los diabéticos suelen ser obesos o viceversa, los obesos suelen ser diabéticos y les toca un virus y además no se cuida a la gente, pues es sumamente mortal este virus y es lo que lo hace también altamente peligroso, porque si una persona es como completamente sana, pues tendría que tocarle tal vez, digamos, un virus muy agresivo para que realmente te matara ese virus. Pero si una persona no hace ejercicio, una persona sufre de diabetes, sufre de obesidad y además no se cuida, pues este virus se encuentra como que a un hospedador perfecto, ¿no? Entonces es lo que hace realmente peligroso este virus.
Gracias, Rulo. Se habla de nuevas cepas, nuevas variantes, en donde a cada rato, ¿no? Vemos noticias en Facebook, en Instagram, sobre la nueva cepa de Reino Unido, la nueva cepa de México, de COVID, la nueva cepa de, no sé, por poner un ejemplo, Colombia, ¿no? Pero ¿de dónde viene eso realmente? O sea, digo, en las noticias los manejan como una cepa, pero también, si bien también está relacionado con el término variantes, o sea, cepas y variantes, no sé cómo podríamos definir cómo podríamos tratar de interpretar esas noticias de cepa, variantes, que se habla mucho hoy en día en las redes sociales. Claro que sí, Onoshi. Fíjate que sí es cierto lo que tú mencionas. Siempre se menciona las variantes y las cepas, pero jamás se da una interpretación de cómo pasa o por qué se dan, ¿no? Estas nuevas variantes. Y se debe simplemente a que en el proceso de replicarse, como lo habíamos mencionado, los virus, ocurren mutaciones en sus características genéticas, dejémoslo así, del virus, lo que influye en sus características de estructura. Por lo que entonces, como hay una gran replicación de virus dentro de un humano, al momento de transmitirse, las mutaciones que hacen que ese virus en específico se perdure más o le dé una ventaja sobre los otros, se conservan, dado que los descendientes de ese virus tendrán esa característica y se crea una nueva cepa de esa forma, ¿no? Con las mutaciones que favorecen al virus. En algunas otras ocasiones hay mutaciones que no lo favorecen, pero esos virus rápidamente mueren, a diferencia de los que no la tuvieron. Por tanto, no se conserva la mutación. Y así es como un virus evoluciona. Entonces, en ese término, pues existen cambios lentos, progresivos dentro del virus y en algún momento, pues una nueva, en vez de cepa, especie, ¿no? Entonces, así es como va ocurriendo pequeñas mutaciones dentro del material genético de los virus. Y cada vez que escuchamos que hay nuevas cepas, también pues es resultado de que hay muchos contagios, porque hay mucha replicación viral. Y pues habla mucho de que pues tenemos que extremar las medidas, porque cada vez que hay nuevas características del virus, somos más propensos a contraer una vez más la enfermedad, en caso de que sean muchas variaciones o la variación sea muy diferente, o bien, incluso en algunos casos extremos, la eficacia de algunas vacunas se reducen, ¿no? Y no solamente eso, también puede influir incluso en el contagio del virus, en qué tan eficaz o letal es. Y bueno, creo que de esto les pueden hablar un poco más mis compañeros. Sí, justo como mencionaba Mario Salvador, es una característica no importante de los virus el hecho de que, como existen en la naturaleza, no solo que están afectando a los humanos, sino que afectan otras bacterias, estos tienen que evolucionar, generar nuevas formas de ellos mismos, como mencionado, generar mutaciones para ser capaces de seguirle el ritmo a las bacterias. Es algo que se ve bastante con el hecho de que las bacterias siempre están evolucionando, los virus también, para seguirle el ritmo y no perderse, no extinguirse. Entonces, es interesante el hecho de que, bueno, es peligroso también el hecho de que si bien en la naturaleza se pueden replicar y generar nuevas formas para poder infectar, digamos, si un virus es una tuerquita, ¿no? O si un virus es una llavecita y la bacteria es una tuerquita, entonces la bacteria puede cambiarle la forma a esa tuerquita y entonces el virus ya no puede entrar porque ya no tiene la llavecita que pueda abrir la entrada a la bacteria, ¿no? Pero ahora supongamos que el virus también evoluciona, ¿no? Y genera una nueva llavecita para poder entrar dentro de la bacteria. Así como afecta a la bacteria, es una problemática por la cantidad de personas infectadas, ya que está generando nuevas mutaciones. Y no sé si últimamente o recientemente han visto esto que ha pasado de que se ha descrito una nueva cepa que es capaz de infectar a personas más jóvenes, que se ha documentado en Brasil, si no me recuerdo. Es una característica que, si bien no muchos dirían no se esperaba, pero sí era de esperarse, la verdad. No se esperaba que la forma ahora de poder infectar
no cayera tanto en las personas de la tercera edad, sino que cae más en los jóvenes. Y es que supuestamente, hasta donde se ha documentado, se tiene que, ahora esta nueva cepa tiene la capacidad de, en menos de 72 horas, poder infectar a una persona joven y si se encuentra mal de salud, pues infectarla aún más rápido. Es algo peligroso esta capacidad de mutación y por lo cual se necesita tanto distribuir nuevas vacunas, así como pues mantener, ¿no?, esa sana distancia para pues evitar aún más el riesgo de esta nueva cepa de SARS-CoV-2. Sí, es interesante, ¿no? Tal vez regresando un poco más para entender qué es una cepa, si podemos verlo tal vez de manera general, una cepa es aquella que tiene una modificación, ¿no? Digamos, una secuencia diferente en su genoma. Y esto hace que si quisiéramos verlo de una manera gráfica, ¿no? Digamos, la cepa original de Wuhan, de China, de SARS-CoV-2, digamos, por su genoma era de color azul, si quisiéramos verlo. Si sufrió una modificación y ahora esta es de color rojo y cuando se estudia su genoma se ve, este es de color rojo. Entonces, por eso podemos identificar que es la que se encontró en Londres. ¿Por qué? Porque primero se encontró en Londres, no se encontró en ninguna otra parte del mundo. Y esta encuentra una secuencia y nuestra secuencia codifica para un color amarillo. Entonces, esta es la de México, porque el amarillo solo se había encontrado en México. Y eso es causado por lo que habíamos dicho, ¿no? Bueno, habían mencionado mis amigos, causado por las mutaciones que van pasando. Y esto, pues, como decía, no es debido a que el virus se replica muchísimo dentro del cuerpo humano y si bien el mecanismo para duplicar el ADN para las proteínas que tiene el cuerpo humano es muy bueno, pues está hecho para una célula a la vez, ¿no? Y el virus lo que hace es que saca copias y copias y copias y copias y es como si nosotros usamos una fotocopiadora, si nosotros estamos sacando y sacando copias sin parar, va a haber un momento en el que tal vez la máquina no pasó suficiente tinta y nos quedó un poquito clara una parte, ¿no? Entonces eso ya fue una mutación en nuestra hoja y a la hora de que que el virus se forma, pues tiene tal vez una ventaja estructural, ¿no? Que es lo que decía Chava. Y esto es muy importante porque además es muy interesante, ¿no? Pensar que organismos que no están vivos tienen la capacidad de mejorarse para sobrevivir, ¿no? Y es sumamente, bueno, por lo menos considero que es sumamente interesante el ver cómo algo no vivo, también no inerte, modifica tanto y además tan rápido, porque no es un proceso que toma meses o años, sino que en cuestión de tal vez 4 o 5 generaciones el virus ya pudo haber mutado en algo y tal vez no sea una mutación muy grave, como que para que tal vez la vacuna ya no sirva, pero sí para que infecte más rápido o infecte, como decía Diego, ¿no? A gente más joven, y pues sí es bastante pues, preocupante la velocidad con la que los virus pueden llegar a mutar. Gracias, Rulo. Y qué bueno que tocaron el tema de vacunas, porque, o sea, se le insiste tanto a la gente, ¿no? O sea, quédense en casa, por favor, no salgan. E incluso he escuchado algunos comentarios de, ay, pero a mi abuelita ya la vacunaron, que quién sabe qué, ¿no? Entonces, si en dado caso de que se presenten mucho más contagios, pues ¿qué podría causar esto, no? Que el virus siga mutando, porque al final de cuentas el virus lo único que busca es evolucionar, él quiere sobrevivir a toda costa, no le interesa realmente cómo, pero él quiere sobrevivir. Entonces, una consecuencia muy grave que podría traer el hecho de que la gente siga saliendo y siga habiendo más contagios es una mutación que ya no, o que reduzca en gran cantidad o en gran medida la eficacia de estas vacunas, ¿no? Que puede llegar o se podría llegar a perder todo el terreno ganado con esta pandemia que, pues, por ejemplo, ya han avanzado la vacunación en distintos países y aquí en México también ya está avanzando. Y pues bueno, ¿no? Pero también se habla de que hay varias vacunas, ¿no? Está la de la Sputnik, está la de Pfizer, está AstraZeneca, pero ¿en qué diferencian cada una, no? Si bien a grosso modo yo les podría decir que diferencia la plataforma o el método o la fórmula de la vacuna
pero que si bien, o sea, todas tienen el mismo principio. Digo, desde que unas insertan ARN mensajero que codifica, pues, bueno, a grosso modo, para las proteínas y eso puede avisarle a nuestro cuerpo que hay un agente patógeno, ¿no? Entonces, en qué diferencia? Me gustaría preguntarles a ustedes puntualmente como que en qué diferencian, por ejemplo, la de Pfizer, la Sputnik, aunque no sea específicamente, pero como en qué podrían diferenciar los distintos tipos de vacunas que se encuentran actualmente en el mundo. Claro, claro, sí, sí o no, sí, y es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? La desinformación ha llevado a muchas personas a creer que la vacuna tiene, bueno, de todo, ¿no? He escuchado rumores desde que tiene fetos adentro de la vacuna, hasta que tiene chips, ¿no? Y nos quieren controlar. Antes de empezar de hablar de esto, quiero especificar y pedirle encarecidamente a todos que se vacunen, que es un servicio de primer nivel y es un privilegio que se puedan vacunar. Este, Considero que es medicina de punta en la cual muchísimos ingenieros han trabajado y ha pasado por muchísimas pruebas de seguridad para que tú te la puedas poner en la comodidad de donde te la pongan, ¿no? Para empezar, todos esos chismes, porque son rumores de que tienen fetos y chips, son totalmente falsos. Eso no existe. Ni siquiera tenemos la tecnología para insertar chips de manera en una inyección, ¿no? Y bueno, pues ya pasando a lo que tú comentabas, pues la verdad no me conozco el mecanismo entero de todas las vacunas, pero me sabía de algunos. Por ejemplo, sé muy bien que la vacuna de Pfizer, y BioNTech, es una vacuna de ARN que utiliza la proteína S, que es una proteína de la capa del virus que habíamos platicado, que sirve para el anclaje en la célula humana. Y creo que se necesitan 2 dosis separadas por 23 días. Y por supuesto, en este lapso, pues se pide que haya una cierta contingencia, que no se consuman eh, bebidas alcohólicas ni otro tipo de drogas. Eh, es una desventaja de esta vacuna, me parece que era estable a menos 70 grados centígrados, lo que hace difícil su transporte. Y también conocí un poquito de la vacuna Sputnik, que es a través de un vector viral, un adenovirus, que le fue insertado precisamente otra proteína de anclaje a la, a la célula humana, y pues precisamente se basan en el principio de que si el cuerpo reconoce esta proteína y produce anticuerpos para esta proteína S de anclaje, posteriormente cuando el virus o el antígeno, en este caso que es el SARS-CoV-2, se introduzca al torrente, digamos, sanguíneo del humano o llegue a su célula diana, que en este caso son las pulmonares, los anticuerpos sirvan para evitar, para tapar, por ejemplo, esa proteína de anclaje, pum, se tapa, y no se pueda pegar a ninguna célula humana, proporcionando inmunidad. Y es a lo que llamamos inmunidad, ¿no? Ese término que nos dicen por todas partes es eso, el poder tener anticuerpos ya específicos para cierta proteína del virus y que evite su unión con las células de nuestro cuerpo. No sé si mis compañeras quieran platicarles un poquito más de otras vacunas y de cómo funcionan. Sí, bueno, así como decía Chava, yo también tengo bien presentes esas, también ubico otras dos, que son la de Moderna, la cual funciona de una manera bastante similar a lo que hace Pfizer, y como decía, ¿no? El mayor problema que esta tiene es pues eso, que tiene que mantenerse a muy bajas temperaturas, lo cual evita que pues se pueda como vacunar libremente. Hay una vacuna que realizó el gobierno chino, no recuerdo ahora cuál es su nombre, pero esa era como, siento que tal vez la opción más viable debido a que esta era estable hasta creo que 4 grados Celsius. Entonces, si tú tenías una hielera como las del Oxxo y le ponías hielos literalmente, tú podrías estar en las calles vacunando como se hizo, no sé si les tocó, ¿se acuerdan? En aquel lejano día 2012 que estaba en auge todo lo que era
la influenza H1N1 y que cuando empezaron a vacunar, así era, tú veías a los del sector salud con sus hieleritas que casi casi decían Oxxo y de repente decía como, estamos vacunando contra la influenza y lo sacaban y en ese momento te abrían y te vacunaban y sin ningún problema, ¿no? Entonces, sé que el gobierno mexicano compró muchas de estas también por la facilidad. Y hay otra vacuna que de hecho está causando bastante revuelo, no sé si han leído, que es la de AstraZeneca, que al parecer eh, presentó efectos secundarios y algunos países de primer mundo como Noruega y Suecia retiraron completamente la vacunación porque dijeron, ok, se han detectado varios efectos secundarios en ciertas partes, sigue siendo también es muy importante que entendamos esto, o sea, los efectos secundarios que se han encontrado son mínimos, o sea, no es como que, ay, es que presenta efectos secundarios, entonces si me vacuno yo y se vacuna mi hermano, alguno de los dos nos va a dar, no, estamos hablando de uno en cientos de miles, ¿no? Entonces, para que también no haya ese temor de que las vacunas te pueden hacer daño, no son casos muy aislados, pero se han encontrado, ¿no? Entonces, algunos países han retirado la de AstraZeneca, que funciona de la misma manera que pues la que había mencionado Chava, la Sputnik, así que también utiliza un vector viral de adenovirus, pero pues sí, como decía Salvador, es importante, yo también ahora sí que se los pido, vacúnense, porque uno, tal vez digan, es que tú no sabes qué es lo que tienen las vacunas. Ustedes pueden entrar a las páginas de internet de los que generaron las vacunas, pueden buscar en internet de qué está hecha tal y te viene tal vez de una manera resumida, porque no pueden decirte exactamente qué por las patentes, pero sí te viene, ¿no? Pues viene glicerol, agua, azúcares y tal conservador, ¿no? Y su ingrediente activo, que digamos, en el caso de la de Pfizer, pues el mRNA con su cobertura lipídica, ¿no? O sea, ni siquiera es como que no te dicen qué es lo que tienes. Pero uno no se da cuenta y checa lo que tienes en una coca, checa lo que tienes en un shampoo, son muchísimo más tóxicos, ¿no? Y nosotros decimos como, no, pues yo no sé qué tiene la vacuna, no me la voy a poner, pero tampoco sabemos cosas, o sea, que tienen cosas que consumimos y a la larga nos hacen mucho más daño, ¿no? Entonces, pues también le pido a la gente que ve este video que considere eso, o sea, no hay que ser hipócritas en utilizar eso porque realmente no sabemos qué tienen muchos medicamentos, ¿a poco sabemos qué es lo que tiene el Tempra o qué es lo que tiene incluso el mismo Pepto Bismol, ¿no? O sea, son cosas que nosotros, ay, te duele la cabeza, te duele el estómago, tómate esto y ni la pensamos tantito, o tienes una infección y tómate tal antibiótico y sabemos realmente qué es ese antibiótico, cómo funciona, pues no, entonces es como, pues tengamos conciencia que ese pretexto no se nos venga a la cabeza utilizarlo porque no tiene sentido, ya que realmente pues la mayoría de las personas no sabemos qué es lo que tienen otras cosas, ¿no? Entonces, pues que vayamos a vacunarnos si tenemos la posibilidad, lo hagamos. Y si no queremos vacunarnos, por motivos personales, también no lo compartamos como algo malo vacunarse, porque si a lo mejor a ti personalmente no te gusta que te inyecten porque te duelen los piquetes, ok, tú no te vacunes si no quieres, en verdad es lo peor del mundo, pero no andes diciendo mentiras sobre la vacuna, no andes diciendo que no sirve o que es mala, porque no, sí sirve y no es mala, es peor no vacunarse a vacunarse. Entonces, pues que estemos conscientes de esto. Ujú, también justo de esto. Hace poco, ¿no? También salió una nueva vacuna, creo que no tiene ni 2 días, de Sputnik, una versión light, en la que en lugar de 2 dosis, que se tienen que aplicar una y luego la otra después de 22 días, si no mal recuerdo, esta es una nueva que es de una sola dosis, ¿no? Y como bien recalca mi amigo Raúl, pues es necesario, ¿no? El hecho de vacunarse, a las pruebas me remito, hace unas décadas había una enfermedad, si no mal recuerdan, era la viruela, era una enfermedad bastante contagiosa, ¿no? Y que generaba bastantes males, podía matar a las personas, al igual que el coronavirus. Pero es interesante el hecho de ver que con las tecnologías anteriores se logró erradicar este virus. Es un logro completamente nuestro, como científicos, la comunidad científica logró erradicar un virus. Entonces, si no confían en las vacunas actuales, vean las pruebas anteriores. Anteriormente no se contaba con realmente una tecnología tan innovadora como la que se encuentra hoy.
que es impensable. Hace algunos años ninguno de nosotros hubiera imaginado que no solo se crearía una vacuna, sino que se crearían demasiadas vacunas, inclusive una vacuna, la nueva, la Light, que es básicamente una solución provisional, pero que podría ayudar a las personas a poder combatir los síntomas de esta nueva, de estas infecciones, y más para las nuevas cepas que se están generando. Entonces, como menciona Raúl, como menciona Chava, es necesario que confíen en las vacunas porque no están hechas para dañar. Realmente lo que buscan es mejorar la salud de las personas, y es algo que, si bien no es como un hecho, pero la comunidad científica no está en pro de dañar al ambiente ni dañar a las personas, porque si fuera así, simplemente no hubieran hecho nada, no hubieran hecho campañas, no hubieran hecho, etcétera, etcétera. Así que confíen en que las vacunas no los van a dañar, no los van a matar. Es más letal que se dejen infectar por el virus y que su cuerpo no pueda resistir. Es mejor darle un pequeño empujón al cuerpo para que tenga la resistencia, la inmunidad pasiva, y podamos salir de esto, ¿no? Que es ya una pandemia que se ha alargado bastante, de las más largas. Entonces, pues esa es mi opinión respecto al tema de las vacunas, y que se mantengan seguros, ¿no? Muchas gracias, Diego. Ya por último, para concluir, pues hacer un llamado, ¿no? A la población de que no se dejen influenciar por personas, no se dejen influenciar por falsas noticias, no salgan, por favor, que he visto ahorita los aeropuertos, las playas, todo totalmente abarrotado, y que, pues bueno, va a aguantar la tercera ola, ¿no? Porque se viene y se viene cañón por esto, por esta misma irresponsabilidad de las personas, de que pues, incluso hay unas personas que dicen que el COVID, que el coronavirus no existe, pero pues no sabe que en su entorno constantemente está conviviendo con virus. O sea, el simple hecho de agarrar una pluma, el simple hecho de incluso del agua, en el agua hay virus, en el agua hay también bacterias, hay seres vivos en el agua. Y pues bueno, ya por último hacer un llamado a la población de que tome las medidas necesarias y no se deje guiar por la desinformación. Y como bien dice mi compañero Raúl, ¿tienen duda de qué chingados tiene la vacuna? Vayan y googleenlo y ahí va a aparecer. Tal vez no entiendan algunos conceptos o algunos compuestos, pero ahí les viene toda la información y no es dañino, no causa cáncer, no tiene microchips, no tiene fetos, no tiene nada más que lo único que sí tiene es el objetivo de erradicar esta pandemia mundial, el objetivo de ayudar a todos nosotros para poder, como bien decía Diego, obtener una erradicación de esta enfermedad que la verdad, siendo sinceros, está todavía muy lejano. Y bueno, no sé, quieran concluir con algo, cedo la palabra a ustedes. Muchas gracias. No, claro que sí, gracias a ti, Onashi. Pues, me gustaría concluir con el consejo a todo aquel que vea este video, de que vea todo con ojo crítico. Si bien no hay que confiarnos de todo lo que nos dicen en las noticias y en los medios de comunicación, hoy por hoy tenemos la gran bendición del Internet, que es una gran fuente de información a muchísimas cosas, pero tenemos la desventaja de que también hay muchísima información falsa. Entonces, sean críticos e inteligentes con lo que leen, busquen varias fuentes de información, no se queden con una, y si tienen la duda de, como dijo Noshi, qué chingados tiene la vacuna, pueden buscar páginas oficiales del gobierno, donde están todas las legislaciones de la vacuna, donde trae con qué estándares se evaluó, cómo pasó esos estándares y por qué es seguro utilizarlo en humanos y no hay ningún riesgo de ponérsela. Si tienen dudas de qué son esos componentes, si no lo entienden, tienen la gran ventaja de que hay muchísimas fuentes de información donde te explican muy detalladamente qué es cada componente. Y aunque sí, como lo mencionaron mis compañeros, como en cualquier droga y en cualquier fármaco o cualquier vacuna hay efectos adversos,
es muchísimo más peligroso no ponérsela y jugar a la suerte. Eh, Vean esto no como una obligación de vacunarse, sino, se lo repito, como un privilegio. Muchísimos países están peleando por el suministro de vacunas. Muchísima gente busca la vacuna. No solamente la población en general, altos mandatarios buscan vacunarse, son los primeros en hacerlo porque es un privilegio. Y si tienen la oportunidad de vacunarse, no lo piensen, háganlo. Pueden preguntarle a cualquier experto en genética, en biología, en epidemiología, algún médico, y les van a decir exactamente lo mismo. La ciencia está en pro de la vida humana y todos los trabajos que se hacen, toda la investigación de toda la ciencia es en pro de mejorar la vida de la población en general. No tendría sentido vender algo que va a hacer mal a la gente porque no se vendería. Es tonto pensar que vas a producir algo que no funcione. Si se produjo algo que se está vendiendo tan caro como lo que es la vacuna, debe funcionar. Y mi recomendación es eso. Sigan teniendo un ojo crítico, sigan informándose, leyendo, y pues, para que no los engañen, para que no los timen. Y nada, acérquense a la ciencia, que no es un mundo tan extraño. También se abre a personas que no se dedican a ello. Y todos tenemos derecho a conocer y a saber lo que está pasando realmente. Muchas gracias, Chava. Bueno, no, adelante, adelante. No estábamos peleando, estábamos viendo quién pasaba primero, ¿verdad? No, pues sí, justamente como para continuar con lo que decía Chava, es importante que seamos críticos, no debemos confiar en más interesante, en curioso, badaboom, ok chicas, upscol, nada de eso. Si lo ves en Facebook, en una página que te va a decir qué cheto eres, no puedes confiar en su información, no puedes confiar en páginas de chismes, tu conocimiento científico. ¿Quieres saber realmente qué está pasando? Revisa páginas del, si estás en México, ¿no? En México, pues páginas de la UNAM, revisa publicaciones científicas de revistas de renombre. Repito, más o curioso, o, ay, ni recuerdo ya cómo se llama, muy interesante, no son revistas científicas de renombre, son revistas tal vez que buscan medio introducir conceptos científicos al público en general, pero no son de fiar y uno puede revisarlo como si no tiene referencias, sus publicaciones, si no tienen algo que sustente lo que están diciendo, no puedes confiar eso de inicio, ¿no? Entonces, que seamos críticos de dónde vamos a sacar nuestra información y que recordemos que el médico que da la conferencia, que el médico que escribe un artículo sobre algo, sabe mucho más que nuestro tío, que nuestra tía, que nos comentó algo que vio en WhatsApp. Entonces, es importante que dejemos esa actitud de confiar en la primera cosa que leemos porque somos muy dados a lo primero que oímos, creemos que eso es la verdad y de ahí nos salimos. Que entendamos que pues muchas veces lo primero que nos va a parecer es falso, porque no toda la gente o no toda la gente o editoriales que sacan información realmente saben, lo único que buscan es llamar la atención, es vender. Entonces, que busquemos información real, que veamos la parte lógica de lo que estemos leyendo y que no solo nos quedemos con una idea, sino que hagamos comparación con otras cosas para ver pues cuál es la realidad y pues lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Si tienen la oportunidad, vacúnense y quédense en casa, no es necesario salir, tal vez en unas vacaciones que vamos a perder, un año ya se perdió, pero es mucho menos que perder a un familiar. Entonces, pues quédense en casa, cuídense y recuerden, mientras sea necesario salir, mantener la sana distancia, usar el cubrebocas y pues tener mucho cuidado siempre. Sí, también a mí me gustaría remarcar, ¿no? Ese hecho. Cualquier información que vean, cualquier información que encuentren, revisen. Si ven, ¿no? Lo que nadie te dijo sobre X cosa y encuentras algo sorprendente y fascinante y que va en contra de todo lo que los demás dicen, búscalo. Una búsqueda en Google. Si encuentras que la misma información se repite una y otra y otra y otra y otra vez sobre el mismo, de las mismas palabras, el mismo contexto, sin referencia alguna, no lo creas.
buscan diferentes páginas y eso es algo que la ciencia tiene bien en claro. El hecho de que se esté fundamentando algo no es con una sola idea, no es como que digan, la vacuna sirve. ¿Por qué? Porque sí. Existen varias revistas, varias fuentes de información que ya mencionaron mis compañeros, que pues tienen información diferente y más explayada de lo que nosotros podríamos brindarles. No se creen solo con nuestras ideas tampoco. Si necesitan saber más, busquen en las páginas. Toda la información que estamos nosotros divulgando no es información que nosotros nos hayamos inventado, más que las analogías, por ejemplo. Pero sí busquen, sí intenten buscar nuevas cosas y no se queden con la idea, como ya mencionó Raúl, de una sola información de algo que suene excepcional y que suene completamente loco. Por ejemplo, digamos, va a caer un asteroide y vas y buscas en Google, todos, va a caer un asteroide, va a caer un asteroide, va a caer un asteroide. El hecho de que la información que se diga, se esté repitiendo, no la hace correcta, por eso sigan buscando y encuentren más información. Si encuentran más toda la información, entonces pues van a decir, ok, esto es cierto, esto no es cierto. Así que por favor, también tengan cuidado al momento de leer y al momento de discernir entre lo que alguien puede decir y lo que se está diciendo en términos generales y en términos específicos. También es algo que está un poco mal con los medios de información, el hecho de que se encargan de divulgar de una mala forma a veces y pues pueden generar diversas controversias en cuanto a lo que realmente se quería decir, como un teléfono descompuesto. Así que si encuentran referencias, vayan, léanlas, si algo no les quedó claro, e inclusive pues pueden consultar a mi compañero Onoshi en caso de que tengan alguna duda, porque él está aquí para eso. Muchas gracias, Diego. Y no, hombre, muchísimas gracias por tomarse el tiempo, por hacerme un espacio para tratar de comprender más, ¿no? Porque yo también estoy aprendiendo mucho, tanto de ustedes, estoy aprendiendo del Chava, de Raúl, de Diego, y pues bueno, ¿no? Muchísimas gracias por tomarse ese tiempo de este podcast, de esta videoconferencia. Y pues nada, muchísimas gracias, de verdad, los agradezco. No, ¿de qué, amigo? ¿De qué? Es un placer estar en tu canal de divulgación. Está muy padre, de verdad, que hayas empezado esto y espero que te vaya muy bien, amigo. Gracias a ti por invitarme. Igual, hermano, qué gusto de verdad el poder estar aquí, aprovechando, ¿no? Nuestra semanita de vacaciones y pues utilizándola para algo útil y no solo estar perdiendo el tiempo, ¿no? Y pues sí, que bueno, como decía Chava, ¿no? Que estás creando un canal en donde estás enseñando pues cosas que no solamente te pueden servir como para lo escolar, sino para la vida diaria, porque el entender realmente cómo funciona, en este caso, ¿no? Los virus, las bacterias, las vacunas, pues es algo que nos va a servir para el resto de nuestra vida, para que cuando alguien quiera llegar a decirnos, no, es que las vacunas son malas porque utilizan tal cosa, pues nosotros ya oímos, ¿no? Y ya podemos buscar y ya tenemos una idea de que probablemente no sea así y también empezamos a aprender a utilizar un criterio pues real, ¿no? A ser críticos con lo que escuchamos y pues no dejarnos engañar, como decía, ¿no? Por ese teléfono descompuesto que alguien dijo algo, otro no entendió a qué se refería y dijo, ah, seguro significaba esto y terminamos con películas de terror sorprendentes, ¿no? Entonces, pues qué bueno que también estés pues ocupando tu tiempo en pues enseñar, ¿no? Estas cosas que sin duda muchos tal vez necesitábamos conocer tiempo atrás y no habíamos tenido pues la capacidad o la posibilidad, mejor dicho, de hacerlo. Sí, a mí también me gustaría agradecer. Muchas gracias por invitarme. Fue todo un placer poder ayudarte con este proyecto y éxito, que tengas mucho éxito. Y pues no, no sé qué más decir, la verdad. Sé exitoso y sigue comunicando y divulgando ciencia. Muchas gracias, Diego. Y muchas gracias a ustedes si se quedaron al final de este video, pues ya saben un poco más, ¿no? Para que no les cuente su tío, no les cuente el amigo de que pues todo esto es malo, es invento del gobierno, no, realmente no. Y pues bueno, nos vemos más adelante en otra edición de este video, de algún otro video futuro, de algún otro tema futuro.
Y pues muchas gracias a todos. Ya saben, suscríbanse y síganme en mis redes sociales. Gracias. Nos vemos.